doctor Gustavo Petro, senador de la República, y que intervendrá a nombre del partido político Decentes. Doctor Gustavo Petro, bienvenido a la plenaria de la Cámara de Representantes constituida en audiencia pública. Está haciendo esta sesión televisada por los canales institucionales de Televisión Nacional y por los canales virtuales de YouTube. Bien pueda, hasta por 20 minutos tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente de la Cámara. Aquí me encuentro precisamente en la reunión del Consejo Indígena de Fundadores del Movimiento Maíz a nivel nacional, ¡Viva la Minga! hablando sobre este tema que ahora convoca la Cámara de Representantes. Nosotros hemos presenciado, digamos, 3 momentos que han llevado a este estallido social, aún en puntos suspensivos para su superación. Un primer momento con corresponsabilidad de la Cámara de Representantes y el Senado, que tiene que ver con una decisión del equipo económico del gobierno y del presidente Duque en el año 2019, y que consiste ante la caída de los precios del petróleo y lo que eso significa para un país dependiente del petróleo y del carbón como Colombia, que yo propuse en el año 2018 y desde antes, que nos separáramos en un proceso de transición hacia una economía productiva de ese tipo de economía extractivista. El gobierno decidió, al contrario, tratar de aumentar la rentabilidad a las empresas petroleras y vía disminución de impuestos para creer, y creyó así, que entonces podría haber un aumento de la extracción, un aumento de la exportación y paliar la caída de ingresos de dólares que traía la caída del precio por un incremento de la extracción. Pues no fue así. La reforma tributaria que presentaron en el año 2019 y que las mayorías del Congreso de Colombia aprobó, lo que produjo no fue un incremento de la producción de petróleo. De hecho, hoy ha caído la última estadística un 14%. Sí produjo un aumento de la rentabilidad de las corporaciones petroleras y carboneras y desfinanció el Estado. Y este es el primer hecho que aquí hay que analizar. Por seguir un libreto que se le llama en el mundo el libreto neoliberal, en desuso hoy en la mayor parte de los países del mundo, el equipo económico Duque, Carrasquilla y Uribe mismo, con su teoría de los 3 huevitos, determinaron fue una desfinanciación del Estado. 4 billones dejamos de recibir el año pasado en impuestos de estas corporaciones, 9 billones este año y el año entrante serán 15 billones. Y este es un primer elemento. El segundo elemento sucede en el 2020. No lo esperaba el equipo económico, obviamente, ni la humanidad, pero el 2020 fue el COVID. Y el COVID implicaba un incremento del gasto público de manera sustancial en todos los países de la Tierra para defender la vida, para controlar la pandemia, para disminuir el número de muertos. Lo que hizo el equipo económico del presente gobierno, Duque, Carrasquilla, fue sobreendeudar el Estado. Utilizar el endeudamiento como la fórmula fundamental para financiar lo que llamaron una política anti-COVID en 2 vertientes. El control de la pandemia propiamente dicho, es decir, la financiación del confinamiento de la población. Y 2, después, la reactivación económica. Y si hacemos un balance de esas políticas, pues lo cierto es que según las estadísticas del DANE, ni sirvió para controlar la enfermedad. Hoy
la red pública hospitalaria, buena parte del país está colapsada, el número de muertos es de los más altos del mundo, y el hambre ha aumentado hasta la mitad de la población colombiana. Es un país con hambre, un país con una sociedad hambrienta. Ese es el resultado de la política del 2020. Y por el otro lado, el de la perspectiva de la reactivación económica, porque incluso surgió un debate que tampoco tenía asidero en la realidad, y era que por encima del control de la enfermedad debería estar la reactivación económica y salvar los puestos de trabajo, y tampoco. Ni se controló la enfermedad, ni se salvaron los puestos de trabajo. Se ha destruido centenares de miles de puestos de trabajo. No, con la llamada reactivación económica, no se produjo un crecimiento, por lo menos el sostenimiento de los puestos de trabajo existentes. ¿Y por qué? Entonces, ¿para dónde se fue la plata del sobreendeudamiento del Estado colombiano del año 2020? Pues no fue para controlar la enfermedad. Fueron pírricas las acciones para sostener a las familias para que no cayeran en el hambre, ni tampoco fue para reactivar la economía desde el punto de vista de salvar puestos de trabajo, porque la responsabilidad de estos puestos de trabajo lo tiene la pequeña y mediana empresa privada de Colombia, y esta quedó al garete, se envió a la quiebra, se arruinó. El centro, el eje de la política económica del gobierno el año pasado, en medio del COVID, fue sostener las utilidades del sector financiero, que alcanzaron a ser 14 billones de pesos. En el año 2019 eran 19 billones. Es el único sector económico que tuvo su balance en negro, no en rojo. Mientras la mitad de la sociedad colombiana pasó a la pobreza, mientras se quebró prácticamente toda la economía colombiana y se arruinó la pequeña y mediana empresa, el único sector que obtuvo utilidades de una manera importante fue el sector financiero. Eso hizo Carrasquilla. Para eso hizo el sobreendeudamiento del Estado colombiano. Y entonces tenemos, y este es el tercer ya elemento, que Duque y Carrasquilla desfinancian el Estado en el 2019 para salvar, para mantener rentabilidades crecientes de las grandes corporaciones, sobre todo de hidrocarburos de Colombia, y en el año 2020 sobreendeuda. ¿Qué le pasa a las finanzas de un gobierno, de un Estado, si usted desfinancia y por el otro lado sobreendeuda? Pues estamos viviendo las consecuencias hoy. La percepción sobre la incapacidad de pagar la deuda ha hecho que los bonos de deuda pública del Estado colombiano sean considerados bonos basura en el exterior. La posibilidad de una caída en la calificación de las señoras empresas calificadoras de riesgo, que encarece la deuda, el endeudamiento está al orden del día. El endeudamiento ya se encareció vía devaluación, porque el peso colombiano es la moneda más débil de toda América Latina. Se desplomó por segunda vez, y vía incremento de la tasa de interés para deuda colombiana, que viene a ser también, de acuerdo al estudio de Bloomberg, ya la más alta del mundo, comparativo con 4 países que también tienen bonos basuras, entre ellos Guatemala, Uzbekistán, Brasil y Tayikistán. A eso nos llevó la política económica del año 2019 y del año 2020. Y el Congreso de Colombia es corresponsable de esa circunstancia. Solución por el lado del equipo económico del gobierno: una reforma tributaria que presenta el Congreso en un país que tiene la mitad de su población con hambre, cuyo eje central era ponerle impuestos a la comida. No entiendo
si había parlamentarios aquí presentes que tuvieran acceso al Palacio de Nariño de manera importante, o cualquier persona con dos dedos de frente que pudiera llegar a hablar con el presidente de la República, no entiendo cómo no se le dijo lo que podía suceder en un país hambriento presentando una reforma tributaria construida alrededor de ponerle impuestos a la comida. Pues lo que sobrevino fue el estallido social y eso es lo que hay hoy. Políticamente, los sectores de gobierno han intentado decir que la responsabilidad de los hechos es mía. Cuando nosotros advertimos en el 2019 que no se debía desfinanciar el gobierno y el Estado, cuando advertimos en el 2020 en varios debates, tanto en Cámara como en Senado, que el tipo de política social consistente en dar unas limosnas que no garantizaban las cuarentenas en ninguna parte del país podía controlar la enfermedad, y menos dejando esa enfermedad bajo control de las EPS. Advertimos en el 2020 que la reactivación económica tenía que entregarle los recursos al subsidio de nómina 100% de la pequeña y mediana empresa. Cuando se iba a aprobar eso en el Senado, perdimos por 10 votos. Las mayorías del Congreso decidieron que la mayor parte de esos recursos iba para las grandes empresas, y eso impidió completamente defender los puestos de trabajo. Nosotros lo advertimos. Como advertimos cuando presentaron el proyecto de reforma tributaria en el año 2021, centrado en el IVA a la comida, que eso no debía hacerse en un país lleno de hambre, y que lo que había era que derogar la reforma del 2019 para recuperar los recursos que ya se pagaban en el 2018, y con eso disminuir el gran hueco del déficit fiscal. Advertimos y se burlaron de nosotros cuando dijimos que las fuentes de financiación de la política social anti-COVID y de la reactivación económica no consistían solamente en endeudamiento, sino que podía haber emisión. La emisión que el Banco de la República dedica a la liquidez de la banca privada, que alcanzó una cuantía de casi 40 billones de pesos del año pasado, podía destinarse también directamente a una renta básica que pudiera financiar las cuarentenas anti-COVID y al subsidio de nómina 100% de la pequeña y mediana empresa para defender los puestos de trabajo. No fuimos oídos. Y sucedió lo lógico, que no es nuestra responsabilidad, el estallido social. Y el estallido social tuvo o tiene dos momentos diferentes que hay que entender, y el Congreso de Colombia debe entenderlo y la sociedad. Primer momento de enorme movilización de multitudes en todas las ciudades con un gran consenso social alrededor de retirar la reforma tributaria del gobierno Duque Carrasquillo. Que se logra porque el gobierno al final decide ese camino, pero al mismo tiempo que decide el camino de retirar la reforma tributaria, decide atacar militarmente, policialmente, bárbaramente la movilización. Con una teoría que se inventó un neonazi en Chile y que ha obnubilado la mente febril de los dirigentes del Centro Democrático, construyen el concepto que Antonio Negri, entre otras, llamaba la multitud, que es una nueva realidad de las sociedades del siglo XXI, la movilización diversa. Tratan de enfrentarlo como si se tratase de enfrentarlo con una estrategia de guerra. Y entonces sobreviene el segundo momento de la movilización, creyendo que así se agotaba por la vía del terror. La movilización termina volviéndose una acción de las juventudes populares de los barrios que resisten a su manera la barbarie estatal, la violación de derechos humanos contra la juventud, la reproducción de unas guerras que se vienen acumulando anónimamente en los barrios populares de las ciudades
entre jóvenes y policías simplemente porque un tipo de políticos hipócritas han decidido aplicar una política antidrogas que consiste en una política policial y no una política de salud pública. Eso ha llevado a la policía, no porque la juventud toda consuma drogas, porque no es cierto, sino que le hace entender a la gente de policía de base en el barrio que el joven es su enemigo, porque está en una guerra, porque le han dicho que es la guerra contra las drogas y porque ha asimilado prejuiciadamente que cualquier joven sin recursos, hombre o mujer, debe ser perseguido en el barrio. Y eso ha concentrado una serie de enemistades, de rivalidades, de represiones mantenidas. Por eso el CAI se ha vuelto un objetivo de reacción de las juventudes populares en los barrios, porque allí se ha torturado, porque allí se ha golpeado, porque allí se ha violado, porque la reestructuración de la policía, y esta es una propuesta a la Cámara, tiene que ver con su cambio de concepción. Y es que el joven no es el enemigo, es que las drogas y el consumo de drogas no son una competencia de la policía, ni del calabozo, ni de la cárcel, sino que son una competencia de los médicos, de los psicólogos, las psicólogas, de una política de salud pública. No es en el Ministerio de Defensa donde se resuelve eso, es en el Ministerio de Salud. Y esa enorme confusión hoy explota. Hoy explota en una confrontación y ese es el segundo modelo de movilización entre juventudes barriales que tratan de escapar de policías que les disparan, hasta alcanzar 50 muertos o quizás más, sobre todo en la ciudad de Cali. No son jóvenes drogadictos, son jóvenes excluidos de todo. Cuando el expresidente, pero parece que es presidente ya en ejercicio, Álvaro Uribe Vélez, propone ayer que el estrato 1, 2 y 3 por un semestre no pague, los jóvenes de esos estratos no paguen matrícula, se acerca un tanto a la solución, pero fíjense ustedes los vacíos que tiene el gobierno para alcanzar una solución con esta juventud barrial. Esta juventud barrial indudablemente tiene un problema de discriminación que hace el conjunto del Estado y la sociedad, que al menos se traduce mínimamente en dos grandes problemas: falta de ingresos, falta de educación. Rebajar un semestre a matrícula cero, el pago en universidades de estrato 1 y 2 y 3, es un avance pequeño. Es un avance pequeño, ¿por qué? Porque en primer lugar, al segundo semestre, después de que venga esa rebaja, tienen que volver a pagar. Y entonces lo que vamos a tener es una enorme deserción de los jóvenes que ya estando en las universidades se quieren beneficiar, se quería beneficiar. La propuesta tiene que ser permanente. Pero hay un segundo elemento todavía peor, y es que es la mayoría de esas juventudes, básicamente étnicas, negros, jóvenes negros, que son los que han matado en Cali, jóvenes populares en general, ni siquiera tienen acceso a la universidad. ¿Por qué no hay cupos? Porque la universidad pública la han vuelto tan raquítica por decisiones del mismo Congreso de la República y de los gobiernos, que es volver raquítica la educación en Colombia. Para ese tipo de jóvenes sí hay policía para golpearlos pensando que tienen algún alijo dentro de los bolsillos. Y en cambio no hay universidad, no hay SENA. Y entonces, si no existe la universidad, ¿de qué sirve rebajar a matrícula cero? Tendría que haber una política de 3, 4, 5 billones de pesos que permitiese, y no es en el corto plazo, la construcción de sedes universitarias y sedes del SENA
de tal manera que se ampliara la cobertura y pudieran ser acogidos buena parte de los jóvenes, las jóvenes populares, para poder acceder a la educación. Esa sería la propuesta concreta. Obviamente tiene que ser una educación gratuita. Incluso si la señora alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, decidiera pedirle la autorización al Consejo para cambiar los destinos del endeudamiento de Bogotá, el más alto de la historia, el cupo de endeudamiento, y una sola troncal de Transmilenio que piensa hacerse, fuese transformada, sus recursos fueran llevados. Doctor Gustavo Petro, usted ha intervenido 20 minutos, tiene 2 minutos adicionales para que concrete su intervención final. A partir de ese momento se silencia su micrófono y damos paso al doctor Germán Córdoba de Cambio Radical. Gracias, presidente. Para que fueran llevadas a financiar sedes universitarias, podríamos tener entonces uno de los elementos que podrían perfectamente pactar con la juventud barrial. El otro elemento son los ingresos de estos jóvenes que tienen su familia con hambre. Pero como el tiempo se ha agotado y gastado, lo dejaré para otro momento. El Congreso de Colombia hoy, por ser corresponsable del estallido social, debe ser corresponsable de la solución. No simplemente la audiencia para escuchar, sino una agenda para tratar de resolver la financiación y las políticas públicas que sean capaces de construir los puentes, el pacto con la juventud barrial de toda Colombia. Gracias, señor presidente, muy amable. A usted, doctor Gustavo Petro, por participar de esta audiencia pública de la Cámara.